Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Qué gusto tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, llenos de energía y sobre todo, listos para un nuevo vídeo que, créanme, tiene mucha miga. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sido el foco de atención, el centro de muchísimas conversaciones y por supuesto, ha generado una oleada de preguntas, la misteriosa cara hinchada de nuestro querido Can Yaman. Sí, así como lo oyen. Todos nos quedamos impactados con la respiración contenida, al ver algunas fotos y vídeos recientes del actor turco, y la curiosidad nos carcomía por dentro. ¿Qué había pasado? ¿Era algo grave? Un cambio de look radical, una nueva tendencia estética. Un nuevo personaje que exigía una transformación física. Las especulaciones, como era de esperar, se dispararon como un cohete. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, de conjeturas, de análisis minuciosos de cada imagen y de cada gesto. Pero tranquilos porque en este vídeo, como siempre, vamos a desentrañar el misterio. Vamos a descubrir juntos la verdad detrás de esa cara hinchada que tanto ha dado de qué hablar, y créanme, la historia es más sencilla de lo que muchos podrían pensar. Prepárense para un viaje lleno de información, datos curiosos, explicaciones científicas y por supuesto, mucho Can Yaman. Vamos a explorar cada detalle, a analizar cada ángulo, a responder todas las preguntas que han surgido en torno a este inesperado evento. Antes de comenzar a sumergirnos en los detalles, como siempre, quiero pedirles un pequeño favor, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Activando la campanita de notificaciones se asegurarán de no perderse ninguna novedad, ninguna actualización, ningún chisme jugoso. Es la mejor manera de mantenerse al día con todo lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y ahora sí, comencemos a investigar. Bueno, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? ¿Cuál es la respuesta más inmediata, la primera hipótesis que formulamos cuando vemos a alguien con la cara hinchada? Por lo general, la respuesta es una reacción alérgica. Y efectivamente en el caso de Can Yaman la respuesta es correcta, aunque la historia tiene sus detalles, sus matices, sus particularidades que hacen de este evento algo más interesante y revelador. Todo comenzó, como todos recordamos, cuando comenzaron a circular fotos y vídeos del actor con el rostro visiblemente inflamado. La hinchazón era evidente, notable, innegable. Afectaba principalmente la zona de los ojos, las mejillas y los labios, dando al actor un aspecto diferente y llamativo. Las especulaciones, como mencioné al principio, no se hicieron esperar. Algunos, quizás los más alarmistas, pensaron en intervenciones quirúrgicas estéticas fallidas. La idea de que Can Yaman se había sometido a un procedimiento, ya sea con fines de mejorar su apariencia o para adaptarse a un nuevo personaje, y que algo había salido mal, comenzó a circular con fuerza. Otras teorías apuntaban a problemas de salud, a enfermedades que podrían provocar inflamación facial. Se barajaron hipótesis sobre retención de líquidos, problemas renales o incluso afecciones más graves. Las redes sociales, como ya es costumbre, se inundaron de teorías y conjeturas. Cada seguidor, cada fan, se convirtió en un detective improvisado, analizando cada detalle, cada expresión facial, cada movimiento del actor en busca de pistas. Se crearon hilos de discusión, se compartieron noticias falsas y verdaderas, y la incertidumbre se apoderó del ambiente. Pero, ¿qué fue realmente lo que pasó? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de esa cara hinchada? La clave de todo, la respuesta definitiva, la explicación más sencilla y a la vez más sorprendente, está en una simple abeja. Sí, una abeja. Resulta que Can Yaman en un momento dado fue picado por este pequeño insecto, un ser que a pesar de su tamaño diminuto, puede causar reacciones bastante significativas. La picadura de abeja, como todos sabemos, es un evento común en la vida de muchas personas, especialmente en épocas de primavera y verano, cuando estos insectos están más activos. Sin embargo, en algunos individuos, esta picadura puede desencadenar una reacción alérgica, una respuesta del organismo ante el veneno que la abeja inyecta al picar. Ahora bien, ¿cómo funciona este proceso? ¿Qué sucede exactamente cuando una abeja pica? Cuando una abeja pica, inyecta veneno en la piel. Este veneno, una sustancia compleja compuesta por una serie de proteínas y enzimas, puede provocar una serie de reacciones en el cuerpo, dependiendo de la sensibilidad de cada persona y de la cantidad de veneno inyectado. En la mayoría de los casos, la picadura de abeja produce un ligero dolor, una sensación de ardor,
y una inflamación localizada en la zona afectada. La piel se enrojece, se hincha y puede aparecer una pequeña roncha. Estas reacciones suelen ser leves y desaparecen en cuestión de horas o días. Sin embargo, en algunas personas, la picadura de abeja puede desencadenar una reacción alérgica más grave. Esta reacción, que se produce porque el sistema inmunológico del individuo reconoce el veneno como una sustancia extraña y lo ataca, puede variar en intensidad, desde una leve irritación hasta una reacción anafiláctica, una emergencia médica que puede poner en peligro la vida. La anafilaxia es una reacción alérgica potencialmente mortal que afecta a múltiples órganos del cuerpo y requiere atención médica inmediata. Los síntomas de la anafilaxia pueden incluir dificultad para respirar, hinchazón de la garganta, urticaria generalizada, mareos, náuseas, vómitos, pérdida del conocimiento y shock. En el caso de Can Yaman, afortunadamente la reacción no fue tan grave como para requerir atención médica de emergencia, pero sí lo suficientemente fuerte como para ser visible y notoria. La picadura, probablemente en la zona del rostro, provocó una inflamación que se extendió por la zona, afectando principalmente los ojos, las mejillas y los labios, dando ese aspecto hinchado que tanto llamó la atención y que generó tanta especulación. Pero ¿por qué la picadura de una abeja puede causar una reacción alérgica? La respuesta, como mencioné anteriormente, está en el sistema inmunitario. El sistema inmunitario es el encargado de defender al cuerpo de agentes extraños, como bacterias, virus, hongos y, en este caso, el veneno de la abeja. En las personas alérgicas, el sistema inmunitario reacciona de forma exagerada al veneno. En lugar de reconocerlo como una sustancia inocua o de reaccionar de forma leve, el sistema inmunitario lo identifica como una amenaza y se activa de manera desproporcionada, liberando una serie de sustancias químicas, como la histamina, que provocan la inflamación, el enrojecimiento, la picazón y otros síntomas característicos de la alergia. La histamina, en particular, es una sustancia muy importante en este proceso. Es liberada por las células del sistema inmunitario y actúa sobre diferentes tejidos del cuerpo, provocando la dilatación de los vasos sanguíneos, el aumento de la permeabilidad capilar, la contracción de los músculos lisos y la estimulación de las terminaciones nerviosas. En el caso de Can Yaman, es probable que su sistema inmunitario reaccionara de manera similar, liberando histamina y otras sustancias que causaron la inflamación localizada en su rostro. Afortunadamente, como mencioné, la reacción no fue tan grave como para desencadenar una anafilaxia, lo que demuestra que la gravedad de la reacción alérgica puede variar considerablemente de una persona a otra. Entonces, ¿qué tratamiento recibió Can Yaman? En estos casos, el tratamiento dependerá de la gravedad de la reacción. En casos leves como el suyo, suele ser suficiente con aplicar hielo en la zona afectada para reducir la inflamación, tomar antihistamínicos para bloquear la acción de la histamina y evitar rascarse para no empeorar la situación. Los antihistamínicos, como su nombre indica, son medicamentos que actúan contra la histamina, disminuyendo sus efectos y aliviando los síntomas de la alergia. En casos más graves, como en la anafilaxia, se requiere atención médica inmediata y un tratamiento más agresivo. Este tratamiento puede incluir la administración de adrenalina, que es un medicamento que ayuda a contrarrestar los efectos de la anafilaxia, corticoides, que ayudan a reducir la inflamación, y otros medicamentos para controlar la reacción alérgica y mantener las vías respiratorias abiertas. Es importante destacar que si bien la picadura de una abeja puede ser algo molesto, en la mayoría de los casos no representa un peligro grave. Sin embargo, es fundamental saber reconocer los síntomas de una reacción alérgica grave y buscar atención médica inmediata si se presentan. La anafilaxia, como mencioné, es una emergencia médica y requiere tratamiento rápido y efectivo para evitar complicaciones graves. Ahora bien, la historia de Can Yaman nos sirve como una lección importante sobre las alergias y la importancia de la prevención. Las alergias, como hemos visto, son reacciones del sistema inmunitario ante sustancias extrañas. Estas sustancias, llamadas alérgenos, pueden ser muy diversas: polen, polvo, alimentos, medicamentos, veneno de insectos, entre otros. Si sabemos que somos alérgicos a algo, ya sea el veneno de abeja, alimentos, medicamentos o cualquier otra sustancia, debemos tomar precauciones para evitar el contacto con ese alérgeno. La prevención es la clave para evitar una reacción alérgica. Esto puede incluir evitar lugares donde haya abejas, como jardines, parques o zonas con flores. Si vamos a estar en un lugar donde hay abejas, podemos tomar algunas medidas de precaución, como usar ropa de colores claros, evitar perfumes y colonias fuertes, y cubrir los alimentos y bebidas. También es importante llevar siempre
N-Kit de emergencia con medicamentos en caso de reacción, especialmente si se sabe que se es propenso a sufrir reacciones alérgicas graves. Este kit puede incluir antihistamínicos, un autoinyector de adrenalina y otros medicamentos recetados por un médico. Además, es fundamental consultar a un alergólogo para realizar pruebas y determinar qué sustancias nos causan alergia. El alergólogo puede realizar pruebas cutáneas o análisis de sangre para identificar los alérgenos y recomendar el tratamiento adecuado. El tratamiento de las alergias puede incluir evitar el contacto con el alérgeno, tomar medicamentos para aliviar los síntomas y, en algunos casos, someterse a inmunoterapia, también conocida como vacunas contra la alergia, que ayudan a desensibilizar al organismo al alérgeno. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la reacción del propio Kanyaman ante esta situación. Como siempre, demostró su profesionalismo, su entereza y, sobre todo, su buen humor. A pesar de la inflamación, que sin duda debe haber sido incómoda y poco agradable, siguió trabajando y cumpliendo con sus compromisos profesionales. No dudó en mostrarse en público y en las redes sociales, compartiendo con sus fans la situación, sin esconderse, sin avergonzarse. Esto demuestra una vez más su cercanía, su transparencia y su honestidad con sus seguidores. No tuvo miedo de mostrarse tal y como era, con sus imperfecciones, con sus problemas cotidianos. Además, este incidente nos recuerda que incluso las personas más famosas y exitosas, incluso las estrellas de cine más admiradas, son vulnerables a las situaciones cotidianas. Un simple imprevisto como una picadura de abeja puede cambiar completamente su apariencia física, afectar su rutina y generar todo tipo de reacciones y especulaciones. Pero lo importante, como ya lo hemos mencionado, es cómo se afronta la situación y cómo se reacciona ante ella. Y Kanyaman, como siempre, nos ha dado una lección de entereza, de profesionalismo, de humildad y, sobre todo, de cercanía con su público. Supo tomar con calma y buen humor un evento inesperado, demostrando que la vida está llena de sorpresas y que, ante cualquier adversidad, es importante mantener la calma y seguir adelante. Es interesante cómo un evento aparentemente insignificante, como la picadura de una abeja, puede desencadenar tanta conversación y debate. La cara hinchada de Kanyaman se convirtió en tema de conversación en todo el mundo, demostrando la gran popularidad, el enorme alcance y el inmenso interés que genera el actor turco. Sus fans, sus seguidores, sus admiradores, se preocuparon por su salud, por su bienestar. Querían saber qué le había pasado, cómo se sentía, si necesitaba ayuda. Esta preocupación demuestra el profundo vínculo que existe entre Kanyaman y su público, un vínculo basado en el talento, el carisma, la autenticidad y, por supuesto, el amor. A lo largo de su carrera, Kanyaman ha sabido cautivar a sus fans con su talento, con su carisma, con su belleza, pero sobre todo con su cercanía y su autenticidad. Sus series y películas han sido un éxito rotundo en todo el mundo, y su nombre resuena en la industria del entretenimiento. Su compromiso con su trabajo, su dedicación a sus fans, su capacidad para afrontar los desafíos con humor y profesionalismo, y su constante evolución como actor y como persona, lo han convertido en uno de los actores más queridos y admirados del momento. Su trabajo, su entrega, su dedicación, son constantes. Se esfuerza por ofrecer lo mejor de sí mismo en cada proyecto, por interpretar a sus personajes con pasión y con realismo. Su talento, su carisma y su belleza son innegables. Pero lo que realmente lo distingue es su autenticidad, su capacidad de conectar con su público, de mostrarse tal y como es, sin máscaras ni artificios. Y hablando de desafíos, la picadura de abeja fue solo un pequeño contratiempo en la exitosa y ascendente carrera de Kanyaman. Afortunadamente, la inflamación remitió en poco tiempo, gracias al tratamiento adecuado y a su propia fortaleza. Y como siempre, el actor volvió a lucir su mejor versión, demostrando una vez más su capacidad para superar cualquier obstáculo y para seguir adelante con su trabajo y con su vida. Este incidente nos sirve también como un recordatorio de la importancia de la salud y el bienestar. A veces nos centramos tanto en el trabajo, en el éxito, en los logros profesionales, que olvidamos cuidar de nosotros mismos. Debemos recordar que nuestra salud es lo más importante y que debemos prestar atención a las señales que nos envía nuestro cuerpo. La picadura de abeja, aunque aparentemente trivial, nos recuerda que nuestro cuerpo es vulnerable y que debemos protegerlo. Debemos cuidarnos, alimentarnos bien, descansar lo suficiente, hacer ejercicio y, sobre todo, escuchar a nuestro cuerpo y buscar ayuda médica cuando sea necesario. Ahora que hemos desentrañado el misterio de la cara hinchada de Kanyaman, espero que hayan disfrutado de este vídeo.
Hemos hablado de alergias, de picaduras de abeja, de la reacción del cuerpo ante estos eventos, de la importancia de la prevención y, por supuesto, de nuestro querido Kanyaman, su profesionalismo, su cercanía y su gran personalidad. Espero que esta información les haya sido útil, entretenida y, sobre todo, que les haya brindado una mejor comprensión de este evento. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Quiero saber, como siempre, qué les pareció este tema. ¿Ya sabían sobre la picadura de abeja? ¿Qué otras curiosidades les gustaría que investigáramos? ¿Qué otras preguntas les surgen a raíz de este tema? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y conocer sus opiniones. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Chao.